Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada es un placer para mí estar con ustedes por acá y poder compartir este espacio. Bueno, el título nos habla de buenas prácticas para la ingeniería topográfica con GNSS en la actualidad. Y no solo en la actualidad, son parámetros, metodologías y demás que siempre nos han mencionado durante toda la universidad y demás, y que tenemos que seguir teniendo en cuenta día a día en lo que hacemos nosotros. Porque el sistema GNSS pues tiene varios segmentos que lo componen. No solo es un equipo en campo que nosotros lo tenemos y lo utilizamos, ni solo son los satélites, sino que es más. Ahí está. Okay. Segundo. Ahí está. Bien, vamos a tener tres apartados rápidos, que son GNSS y topografía, fundamentos de posicionamiento y precisión, y vamos a hablar un poco de algunos conceptos importantes ahí a recalcar. Para empezar, vamos a mencionar un poquito, así muy rápidamente, qué es el sistema GNSS que les decía ahorita al inicio. ¿Por qué? Porque el sistema GNSS, no solo como les decía ahorita, es el instrumento que yo tengo en campo con el que hago mediciones y ya. Está conformado por más segmentos, como lo dice por ahí, un segmento espacial, un segmento control y un segmento usuario. ¿Y por qué se lo resalto por ahí? Bueno, porque los sistemas GNSS nos dan un potencial para nosotros aprovecharlo en la topografía y nos proporciona versatilidad, rapidez en campo, ¿verdad? A diferencia de otros métodos convencionales. Pero resulta que nosotros como usuarios, si no tomamos las consideraciones para utilizar estos sistemas, no vamos a aprovechar ese potencial que él nos brinda. Es decir, no es solo pensar en yo tengo un equipo que me da tanta precisión, sino qué hago yo para asegurarme de tener esa precisión en campo. ¿Okay? Bien, entonces aquí es donde yo hago énfasis a la presentación en la parte de buenas prácticas, que nosotros como profesionales tenemos que asegurar y siempre tener en cuenta, porque sí, muchas de las que vamos a mencionar a continuación ya las sabemos, nos las mencionan y en muchas partes las vemos, pero cuando estamos en campo se nos olvida de recordar esas cosas, muchas veces, no digo que siempre, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, es la idea principal de esta presentación, hablar de nosotros como parte del sistema GNSS y el segmento usuario que somos, los usuarios, los profesionales que lo utilizamos día a día. Okay. Aquí. Para empezar, así muy rápidamente, porque este concepto, pues, en la parte de topo todos lo conocemos un poco, y es que, pues, cómo se determina la posición mediante un GNSS. Y así muy rápidamente, pues sabemos que nosotros en campo recibimos la señal satelital, ¿verdad? Con el equipo en campo y demás. Resulta que esa señal que llega a nuestros receptores en tierra viaja sí, una cierta cantidad, 20.000 kilómetros de donde están hasta la tierra. ¿Okay? Durante todo ese trayecto, resulta que ellos, pues, llevan o atraviesan más bien todas las capas que vienen desde ahí hasta donde estamos nosotros. ¿Cuáles son esas capas primordialmente? Bueno, esas capas están dentro de la atmósfera, que son principalmente la ionosfera y la troposfera. ¿Okay? Ya vamos a hablar un poquito más profundamente de eso. Y aparte de eso, resulta que cuando llegan ya a tierra, enfrentan obstáculos que hacen que que nuestras mediciones o observaciones más bien tengan o puedan incurrir en cierto error. ¿Okay? Entonces acá, en esto que sigue a continuación, vamos a hablar así rápidamente de las fuentes de error. Tal vez ya todos las conozcamos, pero para recalcarlos o refrescarlos un poquito. El error multitrayectoria o multipath, que creo que todos lo hemos escuchado más de esa manera, es el que pasa en campo cuando nosotros estamos cerca, ejemplo, edificaciones, árboles u objetos, que hacen que la señal satelital no llegue solo de manera directa a la antena, sino que también se refleje en otras superficies. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Bueno, que la distancia, o más bien, como interpreta el tiempo en que duró en llegar la señal del satélite al receptor, la antena la interpreta como más tiempo en lo que realidad fue, y eso es lo que introduce al error en campo. O ese es el famoso multipath. Ahí está la imagencita, como la pueden ver. ¿Okay? Voy a irles mencionando primeramente los errores para llegar a qué. Bueno, a cómo hago yo en campo para quitar la influencia de esos errores, o cómo los minimizo, cómo los mitigo, porque sí, es imposible quitarlos del todo, pero sí puedo yo ejecutar prácticas
que me hagan minimizarlo. ¿Okay? Y por supuesto siempre tenerlo en cuenta. Bien, otro más por ahí, aparte del multipath, son los errores de retraso atmosférico. Les decía ahorita que la señal viaja y pasa por toda la troposfera, pasa por la capa, la ionosfera y la troposfera. ¿Qué pasa cuando él pasa por la primera capa, la ionosfera? Bueno, hay partículas. ¿Qué pasa con la señal en ese punto? Bueno, en ese punto la señal empieza a tener un retraso. Ese retraso, al igual que el multipath, hace que el equipo interprete el tiempo en que duró en viajar la señal como menos tiempo y por tanto va a introducir un error en la medición o en la observación. ¿Okay? Y además también, ¿qué pasa? Bueno, también cuando estamos en campo que a veces perdemos la solución fija que todos conocemos, el famoso fix, ¿verdad? Esa señal intermitente. Entonces son los dos posibles escenarios o más bien los dos posibles tipos de error que nos incurre este retraso atmosférico. Así muy rápidamente. Otro por ahí son los errores por obstrucciones, que ya es algo más del tipo de escenario en que uno esté utilizando el receptor, pero que sin embargo día a día nos enfrentamos a esto en campo, ¿verdad? Día a día nosotros estamos haciendo mediciones, tenemos entornos complicados, cañones urbanos, cañones como ese que está por ahí del río, ¿verdad? Cosas así, que si bien no es que nosotros podamos decidir dónde medir, porque si nos contratan no vamos a poder decir, no, yo ahí no mido porque es que ahí no se puede, ¿verdad? Tenemos que ver cómo nos adaptamos a esto y cómo hacemos para entregar el resultado al cliente. Bien, entonces ese es el otro tipo. Errores por obstrucciones, resaltar aquí parciales, ¿verdad? Por supuesto, no pensemos en que vamos a poder meter en un equipo debajo de un techo completamente, ¿verdad? Hablamos de obstrucciones parciales únicamente. Ok, una vez que hablamos de esto, voy a pasar por aquí, que es lo que les decía ahorita. Bueno, ¿cómo reduzco yo la influencia de estos errores en campo? ¿Qué hago yo? ¿O cuál práctica podría ejecutar para resolver esto? Bueno, una de las prácticas que realizamos comúnmente y que es una metodología de levantamiento que ya casi todos conocemos es el RTK, ¿verdad? La cinemática en tiempo real que siempre nos mencionan. Esta cinemática en tiempo real, pues el principio de funcionamiento, tenemos una estación base, tenemos un rover, un móvil en campo, el rover, la base teniendo una coordenada conocida, entonces calcula correcciones en tiempo real para nuestro rover y así es como corrige la mayor parte de los errores que estábamos hablando ahorita. Okay. Esas correcciones pueden ser enviadas por radio UHF propia del equipo, ¿verdad? O pueden ser enviadas vía internet. En vía internet tenemos o vamos a poder tener dos formas de acceder o más bien tomar en campo esas correcciones en tiempo real. ¿Cuáles son? Bueno, el ENTRIP, que todos conocemos, las estaciones de medición continua o las COR del IGN, que nos conectamos vía protocolo de internet y recibimos las correcciones en tiempo real. ¿Okay? Es el principal. Y también tenemos la URS o las estaciones de referencia virtual. Este es un poco tal vez menos conocido, pero su principio es igual que el IGN, tiene las estaciones de medición continua, tiene un centro de procesamiento. Cuando yo me conecto con mi rover a una de estas estaciones, él lo primero que hace es tomar mi posición de la antena. Una vez que toma la posición de la antena, lo que hace es calcular parámetros ionosféricos para corregir la señal satelital para ese sitio en específico. Una vez que hace este cálculo, lo que hace es crear una estación de referencia virtual a no más de unos 5 kilómetros de mi rover para enviar las correcciones en tiempo real. ¿Y por qué esta parte? Bueno, porque resulta que la afectación ionosférica no es igual para todas las ubicaciones geográficas, en todas cambia. No sé si han visto, uno busca mapas de afectación ionosférica y demás, y puede ver como la afectación que tiene en diferentes sitios, que es más o menos. Entonces, esa es la funcionalidad que nos proporciona la red URS. Bien, ese es el RTK que todos conocemos. Ahora, ahí les puse, ¿qué pasa en campo? Bueno, en campo con el RTK a veces estamos cerca de edificios, en entornos complejos, donde resulta que no nos da la solución fija a partir del RTK. Sea que tengamos la base propia en tierra, ¿verdad? O tengamos otra base del IGN para conectarnos mediante Entry. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer o qué podemos hacer nosotros? Bueno, aparte de esta metodología de levantamiento de RTK, siempre
hemos escuchado el levantamiento estático, todos los conocemos, ¿verdad? Levantamiento estático. ¿Qué es lo que pasa con el levantamiento estático? Bueno, que yo tengo un mayor tiempo de observación, es decir, yo tengo mi móvil, tengo mi base y lo dejo más tiempo tomando datos crudos, que así los conocemos todos, ¿verdad? ¿Para qué? Para un posterior postproceso. En ese postproceso, yo voy a poder tomar o tener mejores precisiones. Ahora, ¿qué pasa? Yo sé que todos preferimos el RTK, ¿por qué? Porque es más rápido, ¿verdad? No tengo que dejar el equipo en un rato ahí midiendo, no tengo que llegar a hacer proceso en la oficina, y eso es más rápido. Entonces, por eso es el método que todos preferimos, rápidamente. Pero en la realidad, hay lugares donde, o hay puntos más bien, donde no vamos a poder tomar esas mediciones con RTK. Entonces, lo que yo les vengo a tratar de mostrar es un método que vamos a llamar, para efectos de la presentación, ¿verdad? No es nada científico, nada así, un método híbrido, así lo vamos a llamar. ¿Qué es ese método híbrido? Bueno, combinar una metodología de levantamiento tan versátil como lo es el RTK, pero fusionarlo con el estático, con un registro de datos. Entonces, muchos equipos permiten esa funcionalidad de yo configuro un equipo mediante el método convencional de RTK, como ustedes lo conocen, conecto a la base y demás, pero el equipo inmediatamente también está capturando datos crudos. ¿Para qué? Para los puntos donde yo no tengo una solución fija o no tengo las precisiones que requiero para el trabajo que estoy haciendo, poder realizar un postproceso para esos puntos. Entonces, estoy levantando en RTK, sigo en RTK, ¿verdad? Todo en los puntos que yo pueda, rapidez, pero en los puntos que no, me aseguro de poder llegar a oficina a postprocesarlos. Por ejemplo, me quedaron en flotante, pero tengo un dato crudo que me permite procesar esos puntos que no. Porque muchas veces, y la mayoría, siempre tenemos como ese tabú del postproceso, de, es que más tiempo, es que es muy complicado, e incluso aquí en Costa Rica tenemos esa facilidad que nos brinda el IGN con el Spider Business Center, ¿verdad? Tenemos nuestros datos, los subimos y ellos nos devuelven, nada más esperamos a que nos devuelvan ya la coordenada procesada, lista con nuestros datos crudos. Entonces, ni siquiera ocupamos incluso comprar un software, sino que tenemos hasta esa herramienta gratuita que nos proporciona el IGN. ¿Ok? Bien, para continuar un poquito, aparte de eso que les estoy diciendo ahorita, resulta que tenemos también otros parámetros que nosotros tenemos que considerar siempre y tener en cuenta, porque, por ejemplo, configuramos un estilo de levantamiento, RTK. Vemos siempre ahí que uno de los parámetros dice máscara elevación, siempre está en 10 fijo, ¿verdad? Nos dicen dejémosla en 10, así funciona bien. Bueno, pero ¿qué es esa máscara elevación? Tal vez algunos la conozcan, tal vez otros no. Es ese ángulo que se forma entre el horizonte del equipo y el ángulo que yo le defina, por ejemplo, ahí dice 10 grados, y lo que va a hacer el equipo es ignorar cualquier señal que entre dentro de ese ángulo. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que las señales o el multipath que hablamos ahorita, entran siempre por ese ángulo, la mayor parte de veces. Entonces, así ignoro yo todas esas señales erróneas. Además, las señales que viajan desde los satélites más al horizonte tienden a tener más retraso por la ionosfera. ¿Okay? Bien, otra cosa importante es el intervalo de registro. Ahorita hablamos de que vamos a combinar el RTK más registro de datos, ¿verdad? Para tener datos crudos de los puntos donde no tuvimos solución fija o no nos dio la precisión que ocupábamos. Resulta que el intervalo de registro es un parámetro importante en esta metodología. ¿Por qué? Porque hablamos de tener igual versatilidad y rapidez en campo, pero si ese intervalo de registro lo que me quiere decir es cada cuánto tiempo el equipo va a guardar datos de los satélites. Bueno, si yo voy a tener el equipo solo 10 minutos haciendo el estático, ese intervalo de registro no puedo ponerlo muy alto. ¿Por qué? Porque va a capturar muy pocos datos. A diferencia si lo pongo 2, 3, 4 horas, que está bien que guarde cada 5 segundos. Pero si yo pienso en unos minutos, yo tengo que pensar en un intervalo de registro menor, un segundo, incluso 0.5 segundos, para asegurarme de tener la cantidad suficiente de datos para el postproceso y poder asegurar que voy a tener la coordenada con la precisión que yo ocupo. Y para la parte de la geometría satelital, o la dilución de la precisión, todos creo que conocemos en mayor parte lo que es el PDOP, así nos lo mencionan, el PDOP. Bueno, el PDOP es uno de los DOP, o dilución de la precisión. Esa dilución de la precisión lo que nos habla es de la distribución o de la geometría de los satélites en el cielo cuando yo estoy realizando mediciones o observaciones GNSS. Entonces, resulta que ese DOP
o ese PIDOP, nosotros tenemos que siempre estar revisándolo en campo, a ver en cuánto lo tenemos. ¿Por qué? Porque se dice que para nosotros tener buena precisión, asegurarnos de que estamos teniendo buena precisión, necesitamos un PIDOP menor a 2. ¿Okay? De ahí que puede variar esa distribución o esa geometría satelital, obstáculos y demás. Entonces, cuando yo hago un postproceso, puedo en oficina tener mejores resultados que un RTK. ¿Por qué? Por todas esas consideraciones que estamos hablando ahorita. Bien, resulta que también, aparte de ya yo como segmento usuario, tener todos esos parámetros, todas esas consideraciones, también tenemos ayuda a la tecnología que nos proporciona una ventaja sobre esto. ¿Cuáles son esas tecnologías? Por ejemplo, algoritmos de reducción de ruido. Ya hay muchos equipos que ustedes pueden averiguar, por supuesto, informándose, cuáles son equipos que tienen ya tecnología de reducción de ruido, que lo que hacen es, mediante algoritmos, saber o poder diferenciar cuál es una señal directa a una señal reflejada. ¿Para qué? Para mitigar el multipath o el multitrayectoria, ¿verdad? También tenemos algoritmos de rastreo avanzado. ¿Qué es los que reviten eso? Bueno, en entornos un poquito más complicados, por ejemplo, hablemos de zonas con árboles o demás, donde la señal ya no es directa con el satélite, hay una obstrucción de por medio, una obstrucción física, entonces ahí hay algoritmos de rastreo avanzado que mejoran eso, ¿verdad? Que mejoran, hablamos de que mejoran, por supuesto, no que lo van a solucionar del todo, pero sí son tecnologías que ustedes pueden averiguar y pues informarse bien del equipo que van a obtener para ver que les dé esta funcionalidad extra. ¿Okay? Acá. Otra consideración es la planificación. Esto se habla poco, lo que es la planificación para ir yo a campo o antes de ir yo a campo, porque siempre, pues en el momento en campo nos podemos dar cuenta que justamente ese día la señal satelital no estaba o estaba un poco afectada, por decirlo de alguna manera, y no nos dio los mejores resultados. Bueno, hay plataformas, por ejemplo, ahí les muestro Trimble Planning, donde yo puedo pasar de una ejecución reactiva a una planificación antes de yo ir a campo, es decir, verificar qué día voy a tener mayor afectación en la señal satelital para no ir ese día, por supuesto, ¿verdad? Y tal vez posponerlo. Puedo hacer eso desde acá. Está bien, no va a reemplazar una verificación en campo, ¿de acuerdo? Pero sí me da una ayuda, ¿verdad? Para decir, ese día va a haber mayor afectación. Si ustedes ven el gráfico que está por ahí, ahí él nos dice el índice biosférico para ese día, la afectación que va a tener, el centelleo y otros parámetros que puedo revisar en esa parte para asegurarme que esa afectación no va a estar en gran medida, por decirlo de alguna manera. Si se mete en algún momento a esa plataforma que se llama Trimble Planning, es gratuita, no ocupan registrarse, no ocupan nada, él les va a decir cuáles son esos parámetros para la zona donde ustedes están. Y es interesante porque ustedes se están metiendo constantemente, hay días donde el centelleo o la afectación atmosférica, entendamos así en parámetros más generales, es abrumadora, es bastante. Y como experiencia que tuve hace un tiempo, en postproceso incluso, unos amigos hicieron una medición, me dijeron, mira, nos está dando 5 o 8 centímetros en postproceso, no logramos llegar ni al centímetro o a 2 centímetros, ¿verdad? Revisaron el Trimble Planning y justamente ese día de medición vieron la afectación atmosférica al máximo. Todo eso que ustedes ven en verde, ese grafiquito, estaba entre rojo y amarillo todo al máximo. Ya replicaron la medición otro día, todo bien. Ya obtuvieron menor a 2 centímetros. ¿Okay? Pero para crear influencia y lo importante también poder hacer una planificación antes de ir a campo. ¿Okay? Vamos por aquí. Okay. Bueno, para ir finalizando, creo que resulta a veces un poquito complicado hablar de GNSS y observaciones y demás sin hablar un poco de lo que son sistemas de referencia, ¿verdad? Porque al final de cuentas todas esas mediciones que hemos estado hablando están ligadas a algo, ¿verdad? Resulta que aquí muy rápidamente voy a hablarles del Sistema Internacional de Referencia Terrestre y el marco.
que pues son los pilares fundamentales, como dice la presentación, que nos permiten definir y materializar el marco de referencia geocéntrico global sobre el cual se basan todas las mediciones GNSS. Y pues resulta que ese sistema pues tiene actualizaciones, mejoras, y son lo que conocemos como el ITRF, por ejemplo, 2008, 2014 e incluso ahora el 2020, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esto? Bueno, porque resulta que hace poco, ¿verdad?, adoptamos como el datum oficial para Costa Rica el CR Sirgas, ¿ok? Y he escuchado por ahí, mencionar un poco de cuál es como la ventaja que tiene Sirgas o la implementación de datos CR Sirgas para, o dentro del sistema de coordenadas de nuestro país. Bueno, resulta que Sirgas contempla el movimiento de la Tierra, y ahí lo han escuchado ahí, ¿verdad? El desplazamiento de la Tierra. Lo han escuchado varias veces, me imagino. De hecho, los invito, ahora que lo vean esa parte, a ver un video que está en las páginas del CIT, que es del doctor ingeniero Jorge Moya, acerca de la influencia de las épocas o el cambio de épocas, ¿verdad? ¿Por qué les digo esto? Bueno, resulta que ayer estaba por aquí viendo la presentación y hablaban de que tenemos como época oficial, o al menos administrativa legal, en la parte de catastro, la 2014, ¿verdad? Todos sabemos eso. Y hay gente que se pregunta, bueno, ¿y qué cambio hace Sirgas con respecto a ese cambio de época? Porque sabemos que cuando medimos, por ejemplo, si lo hacemos tomando Entrip, nos amarramos a una estación de medición continua, al IGN, y estamos en 2019, ¿verdad? Cuando hacemos ese cambio de época, resulta que primordialmente o en primera instancia hay una reducción de la precisión al hacer ese cambio de épocas. Bueno, la importancia de la implementación de Sirgas como datum oficial para el país, ¿cuál es? Que al considerar ese desplazamiento de la Tierra y la implementación de modelos de velocidades, nos permite hacer ese cambio de época de una manera más precisa, sin perder, o más bien sin tener tanta afectación en la precisión que obtuvimos. ¿Okay? Ahí está un poco lo de las épocas, y cada una de las están, y de mi parte sería eso. Ahí están mis contactos, cualquier consulta con mucho gusto, estamos para servirles.